Quiero darle la bienvenida a todos y a todas las que nos están siguiendo en este estudio bíblico que estamos haciendo. Soy Jorge Chavarría, el párroco de María Madre de los Huérfanos, en Guayabal. Estamos mirando el discurso de la fraternidad en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 18, versículo del 1 al 5, que nos va a hablar acerca del mayor en el reino de los cielos, la verdadera grandeza. Lo primero que debemos comprender es, nos vamos a centrar en el primero de los versículos. En el primero de los versículos nos dice la Biblia que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hay una pregunta que hacen los discípulos. Los discípulos se preguntan por quién es el mayor. No se preocupan por preguntarse otro tipo de cuestiones como quién tiene más fe o quién es el que tiene más caridad. A veces las preguntas que nosotros hacemos en la fe pues no corresponden tanto a preguntas de la fe, sino preguntas pues muy mundanas. Los discípulos están preocupados simplemente por quién es el mayor, quién es el que va a gobernar, quién es el que está por encima de otros. Y por eso este primer versículo es muy interesante porque también nos lleva primero a preguntarnos o cuestionarnos acerca de nuestras propias preguntas en la fe. A veces tenemos unas preguntas en la fe que terminan no siendo unas preguntas en la fe. ¿Qué le preguntamos nosotros a Dios? Miren, los discípulos se acercan a Jesús a preguntarle cosas del mundo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y a veces nosotros en nuestra oración o en nuestros momentos de reflexión le hacemos unas preguntas a Dios que no corresponden. ¿Cuál es el número de la lotería que va a ganar? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿Qué le estamos preguntando a Dios? Ahí hay un primer elemento de la reflexión que debemos hacer para nosotros mismos. Nunca debemos olvidar que los valores del reino están completamente opuestos a los valores del mundo. Por eso las preguntas que le hacemos a Dios no pueden ser las mismas preguntas que hacemos en el mundo. Para el mundo, los grandes personajes son los youtubers, los cantantes, los modelos, los futbolistas. Jesús nos enseña lo contrario, nos enseña que la grandeza de la vida cristiana se da precisamente por la negación de uno mismo. Marcos 8:35 nos habla de quien quiere seguirlo a él tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Esa es la verdadera grandeza del reino. En el Evangelio de San Lucas 22:25 Jesús dice: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Jesús está hablando de los grandes de este mundo. El presidente de Estados Unidos, la reina Isabel de Inglaterra, Bill Gates, los ricos y poderosos, pero para nosotros la grandeza de este mundo no puede estar puesto en eso. Por eso ese solo versículo, el versículo 1, es realmente importante. ¿Qué consideramos nosotros grande? ¿A quién hacemos grande en este mundo? Mire lo que dice Primera de Pedro 5:5, nos dice: revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, para nosotros la verdadera grandeza está en la humildad. El creyente entiende los valores del reino. El que quiera ser el grande tiene que ser el pequeño. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. Esos son los valores del reino, que no solo los miramos en nosotros mismos, sino que lo miramos en las personas que nos rodean. Para Jesús los pobres de espíritu son los bienaventurados, son los verdaderos que van a tener la herencia en el reino de los cielos. Es decir, son aquellas personas que sirven a los demás. Podemos leer eso
en Mateo 5:3, que nos presenta las bienaventuranzas. No se trata de buscar los primeros puestos, se trata de ser el último. Por eso en la iglesia a veces deberíamos hacernos también esa pregunta, donde a veces ponemos a unos de primeros y a otros de segundos o de terceros. ¿Quién ocupa el primer puesto en la iglesia? El que sirve, el que sirve. La grandeza está en pensar en los demás, no estar preocupados por qué puesto ocupo yo, sino buscar también el servicio del otro. Por eso en la iglesia todos los ministerios son servicios. Y entonces no es el puesto de catequista o el puesto de predicador o el puesto de obispo o el puesto de cardenal. En la iglesia es un servicio que se presta a otro, y el que no lo entiende así, sino como un elemento de poder, entonces no entiende los valores del reino. Por eso los valores del reino se oponen muchas veces a los valores de este mundo. Entonces es necesario, por tanto, que si queremos seguir a Jesús, primero tenemos que romper los moldes de este mundo, porque la grandeza de este mundo no consiste en gobernar, en recibir honores, en que todo el mundo nos alabe y nos vanaglorie, sino en servir. En esa está la verdadera grandeza. Pueden leerlo en Mateo 20:28, confróntenlo en sus Biblias. Por eso, el llamado a un niño, vamos a verlo en los versículos que ustedes van a estudiar más adelante, en el versículo 3, que Jesús pone a un niño como símbolo de la humildad. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Acuérdense en el mismo Evangelio de San Mateo, que en el capítulo 20, precisamente, que se acercan la madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, pidiéndole a Jesús puestos. Jesús, que este esté a tu derecha, que este esté a mi izquierda. Y Jesús nos ayuda a entender que es que en el reino de los cielos no hay puestos, no hay unos por encima de otros, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, y porque la grandeza está no sino en el servicio, en el servicio. Por eso el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, es el que sirve. Los discípulos a menudo se preocupaban precisamente por la cuestión de la grandeza. O sea, no solo lo vamos a ver en este versículo que los discípulos están preocupados con esta pregunta, sino que se preocupan muchas veces por la cuestión de la grandeza. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido los valores del Evangelio, no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús apenas los estaba enseñando, les estaba mostrando la fe. Pero cuando ya conocen realmente los valores del reino, reciben el Espíritu Santo, ellos mismos comprenden, los discípulos, que es que no hay uno primero de otro, y que lo más importante en el reino de los cielos es servir, es servir. Podemos imaginarnos a los discípulos discutiendo entre ellos mismos acerca de quién es el mayor. Confróntenlo en Lucas 22:46, donde nos hablan pues de esta discusión de los discípulos. Esa discusión no se puede dar en la iglesia cristiana. Se supone que los que ya conocemos los valores del reino y los conocimos a Jesús y hemos recibido su Espíritu Santo, entendemos que esto no es de puestos ni de categorías, sino que la verdadera grandeza está en el servicio. Por eso muchos y muchas han pasado a la santidad de nuestra iglesia como modelos de santidad, precisamente pues porque han tenido la capacidad del servicio. Pueden confrontar todo esto en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 8. Nos dice la palabra: no hagáis nada por contienda o vanagloria. El apóstol les está diciendo a los cristianos de Filipo y también a nosotros que es que lo que uno hace en la iglesia no puede ser para vanagloria, para la grandeza de uno. Recuerden que el Salmo dice: no a nosotros, Señor, tu gloria, sino a ti. O sea, es que la gloria no es para nosotros, sino para Dios. Lo que hacemos en la iglesia es para Dios, no es para gloriarnos unos a otros. Por eso dice el apóstol: todo háganlo con humildad, estimando a cada uno como superior desde mí mismo. Entonces, el cristiano entiende que el otro es mi superior y soy humilde frente al otro y me agacho y le lavo los pies como lo hizo Jesús. Por eso empieza a hablar después el apóstol
San Pablo en la carta a los Filipenses de que debemos imitar a Jesucristo. Él no estimó en ser igual a Dios, en aferrarse, sino que se despojó de su condición de siervo. Si alguien podía darse de alto, de superior, de estar por encima, es el mismo Jesús, pero miren que él no quiso hacerlo. O sea, no podemos seguir a Jesús para tener fama y honor. El Evangelio implica entender quién es el más importante, que es Dios y el prójimo. Para el cristiano el más importante es Dios y el prójimo, porque así dicta la ley del amor cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y ahí sí, amarnos a nosotros mismos. Los apóstoles entonces, como estábamos diciendo, aún que no habían recibido el Evangelio, se imaginaban un Mesías temporal, un Mesías que va a otorgar puestos, títulos, lugares, honorarios, oficios, como en un mundo terrestre. Pero es que el Evangelio es muy distinto y los valores del reino son muy distintos a los valores de este mundo. Es el servicio, es el amor al prójimo lo que realmente nos debe importar. Por eso la grandeza del Evangelio es amar a Dios y amar al prójimo. Ese es verdaderamente el grande en el reino de los cielos. Es muy interesante porque algunos hablan de ese niño que Jesús pone ahí para ayudarles a entender a los discípulos la grandeza del reino. Algunas tradiciones hablan de que ese niño es precisamente San Ignacio de Antioquía, quien resultó ser un gran servidor en la iglesia, un gran mártir, una persona que dio su vida por el Evangelio. Pues todo esto viene de una tradición de Cristiano Nicéforo. Y bueno, y es interesante que lo traigamos, porque miren que para nosotros los grandes son los santos, y los santos tuvieron la capacidad de servir, de amar al prójimo en cada uno de sus maneras, pues como ellos dispusieron para hacer esto en la fe. Aquí tenemos algunos capítulos que yo les invito a que consideren en sus Biblias, que nos va a hablar de la grandeza que viene por la humildad. Miremos, por ejemplo, Santiago 4:6, nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es el grande. Y Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Proverbios 28:23, la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren cómo la Biblia en muchos versículos, estos solo en algunos, nos habla de la humildad y cómo la humildad nos hace realmente grandes para el reino de Dios, para el reino de Dios. Entonces, la mansedumbre es reflejo de la humildad. Recuerde que el apóstol San Pablo, en la misma carta a los Efesios que hemos leído, nos habla de que todo lo tenemos que hacer con humildad y con mansedumbre. La mansedumbre es la paciencia que tenemos frente a nuestros hermanos, Por eso, mucho cuidado, que nuestra humildad no sea fingida, porque ese es el riesgo también que nos está señalando este versículo, porque muchos se dan de humildes, entre comillas, sin serlo, no, yo soy el menor, pero cuando en su corazón tienen una grandeza. San Pablo está advirtiendo esto en la carta a los Colosenses, capítulo 2:18, léanlo en sus Biblias, cuando habla de que algunos parecen ser humildes, pero en su corazón hay una soberbia, un orgullo, una altivez. Yo soy el más importante, pero a mí nadie me pone atención en la iglesia o no sé qué, pero para quedar bien con los hermanos o con la iglesia, simplemente se hace el humilde. Es una humildad fingida. Esa humildad no tiene méritos. No, es una humildad codiciosa por dentro de la excelencia. Hay gente que inclusive toma la humildad para que la gente diga, ay, tan humilde que es. Y a veces esa humildad no sirve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la humildad fingida o la falsa humildad. Así pues, ¿cuál es la grandeza del reino de los cielos? Es esta. La verdadera grandeza es servir al otro. Ustedes tienen ahí la imagen de la Madre Teresa de Calcuta, sin lugar a dudas una mujer grande, grande, que todo el mundo la reconoce y que no se va a olvidar en la historia,
¿Y por qué? Porque sirvió a sus hermanos, porque tuvo compasión, porque sirvió a los hermanos. Así que entonces yo les invito para que nos hagamos entonces solo dos cuestiones en esta reflexión que venimos haciendo. Estamos reflexionando el primer versículo, capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, versículo 1. Los discípulos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Nosotros debemos cuestionarnos cuáles son nuestras preguntas que hacemos. ¿Será que nosotros también nos hacemos ese tipo de preguntas tan vanas, o preguntas más importantes? Los discípulos están muy preocupados por quién va a ser el primero, el que gobierne, el ministro, el no sé qué. ¿Será que esas son las preguntas que nosotros debiéramos hacernos en la fe? Y segundo, entendemos quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús se sirve esta pregunta para enseñarnos que es el que sirve, el que ama, el que está ahí dispuesto a los demás. Yo los invito para que continúen con estos estudios que nos van a seguir ayudando a entender el Evangelio de San Mateo en este capítulo 18. Que el Señor me los bendiga. Feliz día para todos. Dios los bendiga.